Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren muy bien. Hoy nos adentramos en un tema que sin duda ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, un tema que ha generado suspiros, especulaciones y, como no, un poco de tristeza para muchos de sus fans. Vamos a hablar de un tema que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y los portales de noticias del espectáculo: la sorprendente separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han leído bien y lo han visto en muchos titulares, pero hoy queremos desgranar esto con ustedes, analizar qué pudo haber pasado y cómo esta noticia ha impactado a tantos. Así que quédense con nosotros porque tenemos mucha información y análisis para compartir. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial, una invitación que nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Su apoyo es nuestro motor. La noticia de la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los nombres más grandes y queridos de la televisión turca, y con una base de fans que trasciende fronteras, ha sido sin duda un verdadero shock. Para muchos su relación era un cuento de hadas moderno. La chispa que nació en el set de Sen Kalkam se convirtió en una de las parejas más icónicas de los últimos tiempos. Sus personajes, Serkan y Eda, conquistaron corazones a nivel mundial, y la química que desbordaban en pantalla parecía haberse trasladado a la vida real de una manera increíblemente genuina. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, sino de ellos como pareja, de la forma en que se apoyaban mutuamente, de sus apariciones públicas juntos, de las dulces dedicatorias y, en general, de la aparente felicidad que proyectaban. Por eso, cuando la noticia de su separación comenzó a circular, la incredulidad fue la primera reacción para muchos. Recordemos un poco el inicio de esta historia. Kerem Bürsin, un actor con una carrera ya consolidada y una legión de seguidores, conoció a Hande Erçel, quien ya era una figura muy popular en Turquía. Juntos protagonizaron Sen Kalkam, una serie que se convirtió en un fenómeno. La trama romántica, los giros inesperados y, sobre todo, la conexión palpable entre Kerem y Hande hicieron que la audiencia se enganchara de inmediato. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se vendió a numerosos países, llevando el encanto de esta pareja a rincones lejanos del planeta. Los fans de todo el mundo comenzaron a seguir sus pasos, a apoyar su relación y a celebrar cada uno de sus logros. Las redes sociales se inundaron de imágenes de la pareja, de comentarios de admiración y de la esperanza de que su amor fuera tan duradero como sus personajes en la pantalla. La relación, una vez confirmada oficialmente, se convirtió en un tema constante de conversación. Compartían momentos de su vida cotidiana, viajes, celebraciones, y cada publicación conjunta era analizada con lupa por sus fans y la prensa del corazón. Esta visibilidad, si bien les daba una cercanía especial con su público, también los exponía a un escrutinio constante. Cualquier pequeño detalle, cualquier ausencia en una fotografía, cualquier comentario ambiguo, podía desatar una ola de especulaciones. Y así sucedió una y otra vez. A pesar de los rumores iniciales y de la cautela con la que manejaron su relación al principio, su amor pareció florecer a la vista de todos, ganándose el cariño y la admiración de millones. Sin embargo, la vida real, como sabemos, rara vez se parece a un cuento de hadas. Y en el turbulento mundo del espectáculo, las relaciones a menudo enfrentan desafíos únicos. La confirmación de su separación, que llegó de forma bastante repentina y sin grandes detalles explicativos en un principio, dejó a muchos con un vacío y con la pregunta del millón: ¿qué pudo haber pasado? Las especulaciones, como era de esperar, se dispararon. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas de trabajo apretadas que los separaban, de presiones externas, e incluso de terceros involucrados, aunque estas últimas son, por lo general, las menos fundamentadas o las más difíciles de confirmar. Una de las teorías más comentadas giraba en torno a la intensidad de sus carreras y la distancia geográfica. Ambos son actores muy demandados, con proyectos que a menudo los obligan a viajar o a dedicar largos periodos de tiempo a la filmación. Mantener una relación sólida bajo esas circunstancias, con constantes ausencias y la exigencia de mantener una imagen pública, puede ser increíblemente difícil. El ritmo de vida de dos estrellas internacionales, con compromisos profesionales y la constante atención mediática, seguramente puso a prueba su relación de maneras que otros, como espectadores, solo podemos imaginar.
Otra vertiente de análisis se centró en la diferencia de edades, aunque en la mayoría de los casos, este factor no es determinante en la salud de una relación. Sin embargo, en el contexto de una pareja tan mediática, las diferencias en madurez o en objetivos de vida a largo plazo podrían, teóricamente, haber jugado un papel. Es importante recordar que aunque los veamos como figuras públicas, son personas con sus propias inquietudes, sueños y etapas vitales. También se planteó la hipótesis de que la enorme presión y el escrutinio constante de los fans y de los medios pudieron haber agotado la relación. Cuando una pareja se convierte en un fenómeno global, cada uno de sus movimientos es observado y comentado. La falta de privacidad, las expectativas de los fans, y la necesidad de mantener una fachada pública pueden ser una carga pesada para cualquier relación, por muy fuerte que sea el amor inicial. A veces el amor necesita su propio espacio, lejos de las cámaras y de las opiniones ajenas. Por otro lado, y esto es algo que debemos destacar para ser justos, no hay información oficial y detallada que explique las razones exactas de la ruptura. Tanto Kerem como Hande en sus comunicados o apariciones públicas posteriores, han sido bastante discretos, expresando respeto mutuo y deseando lo mejor para el otro. Esta discreción, aunque comprensible y apreciada por muchos, también alimenta la especulación. Es un arma de doble filo, por un lado, protege su privacidad y evita polémicas innecesarias, por otro, deja un vacío de información que la imaginación popular se encarga de llenar. Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido en sus seguidores. La comunidad de fans que construyeron juntos, tanto en Turquía como internacionalmente, ha mostrado su tristeza y apoyo. Muchos han expresado su decepción, pero también han pedido respeto para la privacidad de los actores. La forma en que se ha gestionado la ruptura, con mensajes de cariño y respeto, también ha sido vista como una señal de madurez por parte de la pareja, demostrando que aunque su camino como pareja haya terminado, su historia juntos no será olvidada. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas y de que su relación haya sido un tema de interés para tantos, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos personas con derecho a su propia vida privada. Su separación es una experiencia personal y, como tal, merece ser tratada con respeto. Si bien es natural sentir curiosidad y hasta cierta nostalgia por el fin de una relación que muchos idealizaron, debemos evitar caer en chismes infundados o juicios personales. Analizando el panorama general, esta separación nos recuerda una vez más que las relaciones, incluso las que parecen perfectas a ojos del público, enfrentan sus propias batallas. La fama, las exigencias profesionales y la vida cotidiana son factores que pueden influir de manera significativa. La forma en que Kerem y Hande han abordado este momento, manteniendo un nivel de respeto y profesionalismo, es algo que merece ser reconocido. También es interesante observar cómo este tipo de noticias repercuten en la industria del entretenimiento. Una separación de esta magnitud puede afectar la percepción pública de los artistas, generar nuevos rumores sobre sus vidas personales y, en algunos casos, incluso influir en futuros proyectos o en la forma en que los fans interactúan con ellos. Sin embargo, la profesionalidad de ambos sugiere que su enfoque principal seguirá siendo sus carreras y su arte. A lo largo de este vídeo, hemos intentado desgranar los diferentes aspectos que rodean la sorprendente separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos recordado el inicio de su historia, el impacto que tuvieron como pareja, las posibles razones detrás de su ruptura, y sobre todo, la importancia de respetar su privacidad en este momento. Es una noticia que ha conmovido a muchos, pero también es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas, incluso para aquellas que parecen brillar con luz propia en el mundo del espectáculo. En resumen, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un acontecimiento que ha generado gran conmoción. Lo que comenzó como una relación nacida en el set de una exitosa serie de televisión, se convirtió en un fenómeno mediático que cautivó a millones de fans. Si bien las razones exactas de su ruptura no han sido completamente reveladas, las especulaciones giran en torno a las presiones de sus carreras, las agendas apretadas y el constante escrutinio público. A pesar de la tristeza que esto ha causado en muchos seguidores, la pareja ha mantenido un tono de respeto mutuo en sus comunicados, demostrando madurez ante la situación. Su historia, aunque ahora haya tomado caminos separados, sin duda dejará una huella en la memoria de sus admiradores. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos hoy y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su presencia aquí con acento es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Les sorprendió la noticia?
¿Tienen alguna opinión sobre las posibles razones de su separación? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este análisis y quieren seguir recibiendo contenido interesante y actualizado sobre el mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para que se enteren de todo lo nuevo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo.